noches. Mi nombre es Olivia Requinta, soy la directora de Sociedad Bastia Bolivia. Les agradezco a todos por su presencia en esta conferencia online que estamos realizando. Sin duda alguna es un tema muy interesante porque hay personas que tal vez no saben diferenciar lo que es una economía con con un sistema planificado o con una economía de libertad. Entonces, en esta conferencia vamos a aprender a conocer más en detalle esas diferencias que existen. Permítanme primero explicar un poquito qué es Bastia. Voy a compartirles mi pantalla porque muchas personas me han preguntado, pero Olivia, ¿qué es Bastia? ¿Qué es la sociedad Bastia? Les comento que Bastiat es un programa parte de AIER, que es el American Institute for Economic Research de los Estados Unidos. Y tenemos presencia en más de 40 países a nivel mundial, en la cual realizamos una serie de capacitaciones, talleres, ¿no? Generalmente realizamos de forma presencial, pero ahora por el tema de la pandemia lo estamos haciendo todo vía online. Somos una red global de profesionales que estamos comprometidos con el libre comercio, con la libertad individual y con la gobernanza responsable. Siempre AIER realiza cuidadosamente sus análisis, las investigaciones que realizan son bien completas sobre los mejores principios económicos que llevan a la prosperidad de un país, por ejemplo. Y eso se comparte bajo estos programas Bastia en los diversos eventos que realizamos. Tengo especiales agradecimientos a Brad DeVos, a Andrés Kuzme y a todo el equipo de AIER. También a todo el equipo de Thomas Jefferson Institute for America, que siempre nos acompaña en todos los eventos. A Inés Diglione, a la licenciada Betty Lord, al doctor Santos y Conrado Andreu. También tengo especiales agradecimientos a las instituciones que nos acompañan, como ser el Colegio de Economistas, con el presidente licenciado Fernando Vargas, el Colegio de Cadecruz, con el licenciado Marco Antonio Peña, a Cristian Aramayo, en representación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y al Colegio de Politólogos, al licenciado Alejandro Balcázar. Hoy día quiero presentar, vamos a tener 3 disertantes, a Inés Diglione, al doctor Santos y a Alejandro Balcázar, que vamos a hablar sobre todo este tema y lo vamos a hacer al final como un conversatorio. Vamos a hacer un debate de preguntas entre los 3. Así que, sin más preámbulos, quiero presentar un poquito de la biografía de Eneas Diglione. Voy a compartir, por favor. Eneas Diglione, él es fundador y chairman de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for Americas en los Estados Unidos. Obtuvo además un posgrado en Law Economics latinoamericano certificado por Corporate Training y la George Mason University. Obtuvo un Associate Degree en Estudios Internacionales y un Associate Degree en Ciencias en la Northern Virginia Community College de Annandale, Virginia. Se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina de Rosario. Director ejecutivo del Hispanic American Center for Economic Research, ACER, de Washington, D.C., durante 13 años. Latin American Senior Fellow de Atlas Economic Research Foundation, hoy Atlas Network, durante 6 años, y exalumno del programa de visitantes iberoamericanos 2008 de la Fundación FAES de Madrid, España. Ha dictado conferencias y capacitaciones en los Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que muchísimas gracias a los disertantes que nos acompañan. Querido Eneas, te cedo todo el espacio para que podamos iniciar esta conferencia. Muchísimas gracias. La verdad es que quiero decirles a todos muy buenas tardes. Quiero agradecer especialmente al American Institute for Economic Research, AIER, de los Estados Unidos, y a su sociedad Bastia por la cordial invitación, a todo su equipo de trabajo y en particular a Brad DeVos, a Ryan Higgins y a Andrés Kuzme Franco. Quiero agradecer muy especialmente a Olivia Requinta, directora de la Sociedad Bastia Bolivia, por la coordinación de todo el evento, y al profesor
Santos Mercado y a Alejandro Balcázar, con quienes hoy tendré el honor de compartir este panel analizando este tema de fundamental importancia para el futuro de nuestra América. Y finalmente no quiero dejar de agradecer a las distintas organizaciones que con su apoyo hicieron posible este evento. CADECRUZ, el Colegio de Politólogos de Santa Cruz, el Colegio de Economistas de Santa Cruz, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y a mi gran equipo de trabajo en el Thomas Jefferson Institute for the Americas, hoy aquí presente. Mi ponencia de esta tarde se titula Derribando el mito de la planificación central, y el objetivo de la misma es mostrarles que, pese a las supuestas buenas intenciones, lamentablemente la planificación central tiene resultados catastróficos para la economía de cualquier país, y además abre la puerta a una tremenda corrupción por parte de los funcionarios del Estado. Básicamente, cuando analizamos el mundo, vamos a encontrar que hay países que tienen distintos niveles de intervención gubernamental. Países con intervención baja, países con intervención alta y países con intervención total. Estos últimos los podemos llamar autocracias, y algunos ejemplos podrían ser Corea del Norte, Cuba y la que entonces existió hasta la caída del muro de Berlín, que es la Unión Soviética. Para tratar este tema me parece muy importante distinguir dos conceptos que son muy importantes. Uno es el concepto de cosmos y el otro el concepto de taxis, ¿verdad? Que básicamente corresponden a lo que se conocen como orden espontáneo y orden creado. Y para eso vamos a usar esta distinción tan clara que hace Friedrich Hayek, el Premio Nobel de Economía en 1974, en su obra Derecho, Legislación y Libertad. Entonces, en esa obra, Hayek establece que el cosmos es el orden espontáneo o libre, es decir, la libertad, que obviamente es fruto de la acción humana sin diseño humano específico. Es decir, que no tienen un autor, o sea, nadie puede arrogarse el hecho de haberlos creado. Los ejemplos clarísimos que da Hayek son, por ejemplo, el lenguaje. No hay absolutamente ningún idioma, ninguna lengua en el mundo que haya sido creado por un autor específico. De las que se usan, por lo menos, ¿no? Otro ejemplo importante que da Hayek es el tema de los mercados de abasto, que son esos lugares donde la gente acude, digamos, a vender y a comprar frutas, vegetales, etcétera, ¿verdad? Eso es algo que también se da de manera espontánea. Todas las civilizaciones han tenido, digamos, un mercado que es un lugar físico donde la gente acude a comprar y vender el producto de sus huertas. Y por otro lado, Hayek establece lo que se llama taxis, que es el orden creado o planificado, y que llevado al extremo, básicamente es un sinónimo de esclavitud. Es básicamente, el taxi es el producto de un plan deliberado creado por alguien específico. Es decir, acá sí se puede hablar de un autor, ¿verdad? Un ejemplo puntual, las empresas públicas, ¿no? Que prácticamente son todas deficitarias en América Latina. Las tarjetas de racionamiento de Cuba, por ejemplo, que es un programa que realmente no funciona de la manera que fue concebido, o los distintos planes sociales en nuestros países latinoamericanos. Entonces, bueno, yo quiero hacer algunas reflexiones esta tarde, reflexiones importantes que nos ayudan a pensar un poco este tema que a veces es tan complejo, es un tema que es súper actual, ¿verdad? Dado el número importante de programas sociales o planes sociales que hay en nuestros países latinoamericanos. Y la primera reflexión es acerca de la naturaleza humana que es claramente imperfecta. Y yo considero que todos estamos de acuerdo en que la naturaleza humana es imperfecta, ¿verdad? Prácticamente nadie puede, creo yo, argumentar de manera razonable lo contrario. Y muchas veces los políticos de todos los partidos exageran, ¿no? Y ven al ciudadano de a pie como un troglodita, como un verdadero picapiedra, ¿no? De esos de las películas con el pelo largo, la barba crecida, andrajosos, que caminan por el mundo vestidos con pieles de algún animal y que tratan de hacer fuego con dos palitos o con dos piedritas. Sin embargo, esos mismos políticos intervencionistas se ven a sí mismos como los grandes iluminados. Tomemos, por ejemplo, a Venezuela, ¿verdad? Imagínense la siguiente foto. Nicolás Maduro, sentado a la cabeza de una mesa larga en el Palacio de Miraflores, rodeado de su equipo de gobierno, sentados a los costados de la mesa, planificando las cosas que le permitirán hacer a los venezolanos y las cosas que les prohibirán hacer por medio de la fuerza y la imposición. Y como decíamos al comienzo, sí, las personas somos imperfectas,
El ciudadano de a pie es imperfecto. El intervencionista trata al ciudadano como un tonto, ya que a veces, digamos, más o menos frecuentemente tomamos decisiones equivocadas. Los gobernantes de todos los partidos también son personas imperfectas y siguiendo la lógica intervencionista también se equivocan. Conclusión, si los tontos le dicen a los tontos lo que deben o no deben hacer, el resultado final no puede ser muy positivo que digamos, seamos realistas. Y luego escuchamos por ahí, bueno, está bien, la naturaleza humana es imperfecta, la de los gobernantes, la de los gobernados, pero un poquito de planificación central no hace daño. Y la verdad es que si eso fuera cierto, sería mucho mejor planificar absolutamente todo, ¿o no? De lo bueno mucho, ¿verdad? Los resultados de la planificación central al estilo de Venezuela son de público conocimiento, un verdadero fracaso. Segundo punto. En primer lugar vimos la naturaleza imperfecta de los seres humanos. En segundo lugar vamos a ver cuál es el problema de información limitada que tiene aquel que desea hacer planificación central. Y para eso vamos a tomar un ejemplo concreto, bien sencillito, de un programa social. Hipotético, en un país hipotético. De hecho, en una ciudad hipotética, es una ciudad en la que hay más o menos unos 10.000 hogares, ¿verdad? Y es un lugar en el que hace muchísimo frío en invierno y muchísimo calor en verano. Entonces el alcalde de esa ciudad decide regalarle un aparato de calefacción y un aparato de aire acondicionado a todos los hogares que no lo tengan. Para llevar adelante esta política social, entre comillas, digamos, básicamente, va a haber que o sea, el alcalde se va a encontrar con un panorama muy claro. Va a haber hogares que tengan uno solo de estos dos aparatos, hogares que tengan los dos aparatos y hogares que no tengan ninguno de los dos aparatos, ¿verdad? Esa es la situación claramente a la que se va a enfrentar este alcalde. Ahora, para planificar centralmente bien este programa social, la pregunta del millón es, ¿cuántos hogares pertenecen a cada grupo? O sea, ¿cuántos tienen aire acondicionado y calefacción? ¿Cuántos tienen aire acondicionado o calefacción? ¿Y cuántos no tienen ninguna de las dos? Para obtener esa información, el alcalde va a tener que llevar adelante una especie de censo, entre comillas, porque no es necesariamente un censo, pero va a tener que preguntar hogar por hogar. Cuestión que va a tomar tiempo, cuestión que va a costar dinero, y ahí aparecen los dos primeros obstáculos para un programa social eficiente y efectivo que los tenga a todos felices. El primer lugar, el primer problema, es el costo de obtener esa información. Para que el alcalde obtenga la información correcta, va a tener que contratar a una buena cantidad de personas que toquen timbre en cada hogar, uno por uno, y encima, digamos, para llevar adelante esto, vamos a tener que asumir que la persona que atienda al encuestador o al censor, básicamente le va a decir la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a asumir que nos dicen la verdad, porque ningún gobierno puede entrar a la fuerza a verificar a un hogar, eso es ilegal en prácticamente todo el mundo y sobre todo en Occidente. Y puede ocurrir también en esta ciudad que haya algún vecino, digamos, que viva solo y que tenga ambos aparatos, ¿verdad? Tiene calefacción y aire acondicionado en su casa. Sin embargo, le encantaría recibir un aire acondicionado gratis para regalárselo a su novia que vive en la ciudad de al lado, con lo cual va a tener incentivos para mentir en ese censo, básicamente. El segundo problema es el tiempo que se tarda en obtener esa información, ¿verdad? Son 10.000 hogares. Muchas veces las personas que vayan a realizar el censo tocarán el timbre, no habrá nadie, van a tener que volver en otro día. Y también, digamos, este aparatoso mecanismo de recolección de información tomará, digamos, un tiempo importante. Supongamos, para nuestro ejemplo, que toma 30 días, o sea, ni muy pocos días ni demasiados días. La información, además, a la hora de entregar los aparatos, en esos 30 días, está claro que habrá cambiado. Algunos de los habitantes de esos hogares habrán fallecido, otros se habrán mudado de ciudad o de país. Es decir, que la información va cambiando con el tiempo, va perdiendo precisión con el paso del tiempo. Lo que estoy tratando de explicar es que puede llegar a ser muy ineficiente realizar un programa social de estas características, que es muy sencillo, ¿verdad? O sea, imagínense la complicación que sería en programas sociales mucho más difíciles de estimar, ¿verdad? Para ayudar a la gente de alguna manera. Y fíjense además, como tercer
digamos, nota al pie o tercera aclaración, que en este ejemplo asumimos que los funcionarios públicos han actuado con el 100% de transparencia y han manejado los fondos públicos de manera decente. Pero la realidad es que en nuestros países latinoamericanos los funcionarios muchas veces se ven tentados a cargar sobreprecios en las compras gubernamentales a cambio de una jugosa comisión. Y el enorme peso de la corrupción, lamentablemente, lo pagamos los contribuyentes entre todos. Más programas sociales, más intervención de la economía, más planificación central, más grande la corrupción, y ese es el tercer gran obstáculo de la reflexión de este ejemplo. Como, bueno, obviamente estoy seguro que en el público hay muchos economistas y hay muchos estudiantes de economía, me pareció razonable hacer una reflexión acerca de la utilización de la matemática a la hora de estudiar o entender la acción humana, es decir, la acción de las personas como Homo economicus, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista económico. Entonces, mi primera reflexión al respecto es que los políticos intervencionistas normalmente necesitan modelos macroeconómicos para planificar de manera centralizada. Quizás el modelo más conocido popularmente entre los intervencionistas es el modelo keynesiano, el más aplicado hoy en día para llevar adelante, digamos, una administración socialista. Pero aquí tenemos una crítica importante a los modelos matemáticos de planificación central. La matemática jamás puede explicar el comportamiento de las personas como Homo economicus. Les cuento una anécdota, que es algo, una cuestión que yo siempre suelo hacer en mis presentaciones. Cuando era bien joven tuve la oportunidad de entrevistar en Buenos Aires al premio Nobel James Buchanan, ¿verdad? El de la Escuela de la Elección Pública. Y le pregunté, le dije, mire, a mí me gustaría saber qué opina en este tema de la utilización de la matemática, digamos, para entender el funcionamiento digamos, de cómo la gente se comporta, el comportamiento de la gente. Entonces le dije, bueno, Buchanan me empezó a preguntar y me dice, ¿a qué te referís específicamente? Yo le digo, bueno, cuando tenemos un modelo económico, muchas veces está claro, digamos, que están compuestos por, o sea, las funciones matemáticas que se utilizan en los modelos económicos están compuestos por variables y constantes, ¿verdad? Entonces le digo, ¿estamos seguros que estamos usando el número total de variables y el número total de constantes que conforman la realidad que modifica nuestro comportamiento? Le digo, la verdad es que no sabemos. Vamos a usar un término bajado, un ejemplo bajado a tierra. Por ejemplo, ¿de qué depende que cuando Juana se levante mañana, a la mañana, decida desayunar té, café o jugo de naranja o absolutamente nada? Bueno, realmente es muy difícil establecer cuál es el número de variables y constantes que van a contribuir o modificar o impactar, digamos, en las decisiones de Juana en el desayuno de mañana. Es realmente muy difícil. Con lo cual, cuando uno crea un modelo económico, una función matemática para explicar el comportamiento humano, la verdad es que puede preguntarse, sin riesgo de equivocarse, ¿realmente conozco el 10% de estas variables o estas constantes? ¿Realmente conozco el 50% de las variables o las constantes que modifican el comportamiento de Juana mañana a la mañana a la hora del desayuno? ¿Conozco el 80% de las variables o las constantes del modelo? La verdad, no tenemos certeza. Esa es la realidad. Ahora, si los modelos económicos, para simplificar, asumen que algunas de esas variables que menos varían en el tiempo son constantes, nos acercamos, digamos, mucho más a la posibilidad de obtener un resultado, digamos, bastante poco feliz a la hora de resolver esa derivada o esa integral, ¿verdad? Un punto fundamental, y que creo yo que quizás es una crítica a la economía clásica, básicamente, que son los primeros que empezaron a utilizar matemática, básicamente es que los modelos clásicos asumen que la gente actúa de manera mayoritariamente racional, lo que en realidad no se verifica. Es más, hay mucha gente que lo disimula muy bien, si ese realmente fuera el caso. Cuando al final le digo yo a Buchanan, calculo la integral de mi función matemática y el resultado me da, por ejemplo, menos 49. Le digo, ese menos 49 realmente tiene algo que ver con el comportamiento humano. Y yo me acuerdo que Buchanan se empezó a reír y me dijo, la verdad, en términos de lo que me acabas de plantear, no, sinceramente, no. Esa es la realidad. Entonces, bueno, el premio Nobel me estaba aceptando, digamos, que de alguna manera la matemática no funciona a la hora de demostrar en un modelo económico, digamos, matemático, la forma en que se comportan los seres humanos.
Y hay otro gran mito de economía matemática, los estudiantes lo tienen que ver todo el tiempo en sus libros, que es el famoso punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que realmente es bastante difícil de determinar y que al mismo tiempo dura muy poco tiempo en el tiempo. O sea, un punto de equilibrio en realidad que muchos economistas lo endiosan y dicen, oh, el punto de equilibrio, una maravilla, que es donde la curva de oferta y la curva de demanda cortan, ¿no? A la intersección entre la curva de la oferta y la curva de demanda. La realidad es que el punto de equilibrio no lo conoce nadie, de ningún mercado. Así que imagínense si hace falta para que un planificador central determine el punto de equilibrio de la oferta de demanda agregada, que la oferta la oferta agregada sería la sumatoria de toda la oferta de todos los bienes y servicios de un país, y la demanda agregada sería la sumatoria de toda la demanda de todos los bienes y servicios de un país. Imagínense si el gobierno tendría la capacidad de armar un modelo semejante, cuánta información necesita, qué pasa con los que venden cosas en mercados negros, en cuestiones ilegales, etcétera, cómo se consideran en un modelo macroeconómico real, ¿verdad? Y el otro punto fundamental del tema del punto de equilibrio es que el punto de equilibrio es una foto de un microsegundo, cambia todo el tiempo. Las curvas de oferta y demanda no son estáticas, se mueven todo el tiempo. Con lo cual, si tuviera el dinero suficiente, el tiempo suficiente para calcular ese punto de equilibrio, en el momento que lo calculé ya cambió. Y esa es la realidad. ¿Cuáles son otros problemas a la hora de hacer la planificación central? En primer lugar, que en las economías altamente planificadas, el cálculo económico es imposible de realizar, porque básicamente el gobierno, al poner control de precios, por ejemplo, al poner aranceles, al poner altísimos impuestos y demás, básicamente lo que hace es distorsionar los precios relativos. Ni les cuento cuando el Banco Central emite moneda a lo loco, ¿verdad? Creando hiperinflaciones. Básicamente los precios relativos, digamos, ya no tienen ningún sentido, no indican absolutamente nada real. Los controles de precios, que los acabo de mencionar, básicamente es muy importante entender que jamás funcionan. Todos aquellos países en el mundo que han publicado, que han aprobado en sus congresos o los ha decretado su presidente, digamos, control de precios, controles, o sea, precios máximos para determinados productos, muchas veces pertenecientes a lo que se conoce como la canasta familiar. Lo que termina pasando es que cuando los empresarios, digamos, no tienen la capacidad de superar, es decir, pierden dinero vendiéndolo al precio máximo, básicamente lo que hacen es quitarlo de los anaqueles de los supermercados y se vende por la puerta de atrás, digamos, se conoce como un mercado negro, que muchos de mis buenos amigos economistas liberales van a decirme que no son mercados negros, sino que básicamente son frutos del orden espontáneo. Nadie puede vender por debajo del costo, por más que el gobierno intente obligarnos, y si de alguna manera el gobierno tuviera éxito obligándonos a vender por debajo del costo, simplemente dejamos de vender ese producto o ese servicio al precio que nos dice el gobierno. Acuérdense que los salarios mínimos también son un caso de control de precios, solamente que se establece un precio mínimo, ¿verdad? Un precio piso, que lo que hace es dejar automáticamente desempleados a todos aquellos que estarían dispuestos a trabajar por debajo del salario. Esa es la realidad. O terminan trabajando de manera informal, y es por eso que tenemos un porcentaje en América Latina tan alto, digamos, de economía informal en nuestros países, ¿verdad? Muy importante recordar el aporte de Milton Friedman, ¿verdad? Hasta ahora habíamos hablado un poco de los austríacos, ¿no? También Milton Friedman establece que las leyes del mercado se verifican como las leyes de la naturaleza, y realmente no hay ningún gobierno que pueda quebrantar la oferta y la demanda, por más arrogante y poderoso que sea ese gobierno. Y ahora, para ir terminando, porque obviamente esta es una noche larga, pero no tenemos un tiempo infinito, entonces vamos a ser súper específicos en lo que comentemos ahora. Un punto fundamental. ¿Qué pasa cuando el taxis destruye el cosmos? Es decir, ¿qué pasa cuando la planificación central en un país resulta realmente excesiva? Lo que pasa es que muchos ciudadanos de a pie comienzan a sentir la necesidad de desobedecer ante la injusticia. Y lo que ocurre muchas veces es que comienzan a sentirse delincuentes por desobedecer, ¿verdad? Esa es la realidad. Y la pregunta es, ¿sentirse delincuentes por qué? Porque al ejercer sus derechos establecidos claramente por la Constitución, muchas veces los individuos terminan violando alguna que otra ley que previamente anularon sus derechos. Una ley que el gobierno dispuso bajo la retórica del bien común. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestros países en América Latina. Y para cerrar, les recomiendo un libro muy interesante que lo escribió Henry David Thoreau, que se llama Sobre el deber de la desobediencia civil,
en esa obra magna, digamos, de Thoreau, hay una frase que me fascina, realmente por su accuracy, por la, digamos, porque es perfecta, sinceramente. Dice, la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Eneas. Excelente análisis, muy breve. Ahora vamos a dar espacio al doctor Santos Mercado, pero permítanme primero presentarles un poquito de quién es el doctor Santos Mercado. Por favor, voy a compartir la pantalla. Un momentito, ahorita se va a visualizar. Ya, ahora sí. Perfecto. El doctor Santos tiene una frase que es: enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Es licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México, máster en Economía, Matemática del Centro de Investigación y Docencia Económicas, doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Metropolitana, doctorado en Economía de la Escuela Superior de Economía del IPN, en Economics de la Tulane University de Nueva Orleans, Estados Unidos, doctor en Ciencias de la Universidad Autónoma Chapingo. Así que, doctor Santos, le damos la bienvenida y le dejamos este espacio para que nos pueda dar su análisis sobre este tema tan importante, la diferencia entre una planificación central y una libertad económica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Olivia. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos de América, de los institutos e instituciones que has mencionado. Es un gusto compartir este foro con mi presidente Eneas Piglione, que está haciendo un maravilloso papel para difundir las mejores ideas en toda América. Olivia, en primer lugar te diré, alguien que tenga título de economía y no sepa la diferencia entre planificación central y economía de mercado, quiere decir que no es un economista. Será un esotérico, un astrólogo, pero no un economista. Bueno, espero que en esta sesión podamos comprender claramente la gran diferencia, porque estos dos, a fin de cuentas, estos dos modelos o estos dos sistemas, estas dos formas, es la síntesis que han aportado los austríacos después de tantas batallas y tantos quehaceres, en donde se le dice a la gente, ¿sabes qué? Para lograr la prosperidad, que es lo que quieren los dos sistemas, para lograr la prosperidad en un pueblo, no tienes que andar pidiéndole a los santos, a San Diego, a la Virgencita de Guadalupe, ni hacer marchas, ni hacer peregrinaciones. No. Lo que tienes que entender perfectamente es estos dos modelos, porque siempre están en juego desde que la humanidad es humanidad. Mira, la planificación central, la planificación centralizada es un método muy viejo. Realmente nació prácticamente con la humanidad. Que te estoy hablando de 100,000 años. 100,000 años en donde las tribus, los primeros primates que se parecían a nosotros, formaban familias y estaban en las cuevas y bueno, tenían una forma de organizarse, tenían muchos hijos y tenían que sobrevivir, buscar la sobrevivencia, protegerse del clima. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues además de tener muchos hijos, se dieron cuenta que mientras más estuvieran aglutinados, podían resolver un poco mejor sus problemas. De ahí formaban tribus, y todas las tribus desde la antigüedad, desde hace 100,000 años hasta la fecha, tienen una estructura política muy definida hasta hoy en día. ¿Cómo es esa estructura política o de mando? Pues hay un jefe, te voy a poner aquí una tarjetita así. Es una formación triangular en donde arriba está el jefe y ¿qué hacen todos los demás?
Todos los demás tienen que obedecer. Todos los demás son súbditos. No, quizás no les puedes llamar esclavos, pero tienen que ceñirse a lo que manda el jefe, porque así es como podían sobrevivir. Entonces el jefe decía, hay que irnos al norte. Todos tienen que irse al norte. Hay que irse al sur. Hay que irse a la mar. Bueno, todos tenían que obedecer. Así actuaron todas las tribus. Por ejemplo, los vikingos, los bárbaros del norte que les llamaban Taras Bulba, tenía un gran ejército, un conjunto de gente muy grande que comandaba, pero era una tribu. Genghis Khan y más modernos, también hay tribus modernas. Adolfo Hitler. Esa fue otra tribu en donde él era el jefe y todos los demás tenían que obedecer. O José Stalin, o Mao Zedong, o Fidel Castro, Ho Chi Minh. Y bueno, hay otros que todavía quieren ser tribus. Bueno, mira, esa forma de organizarse tuvo sus teóricos, porque decían que pues no estaba tan mal que alguien fuera el jefe o hubiera un aparato central que fuera el que organizara todo, el que comandara todo, y ahí tenemos a Platón, filósofo griego. Pero ya más moderno tenemos a Carlos Marx, a Vladimir Ilich Lenin, a León Trotsky, al Che Guevara, a John Maynard Keynes y todos los que le siguen ahí, Samuelson. Y por ejemplo, incluso han ganado premios Nobel por creer que esa es una forma correcta o buena para conseguir todo lo que la sociedad necesita. León Kantorovich era un matemático. Bueno, este hombre, un ruso, desarrolló toda una teoría para tratar de demostrar, según él demostró, aunque te voy a decir que al final se arrepintió, sí, según él decía que si tenemos un aparato central que cuenta con todas las posibilidades de dar órdenes, que puede manejar o tener a su disposición a matemáticos, a estadísticos, a la gente que crea que es necesaria, bueno, ¿por qué no va a poder lograr mejores resultados que un mercado libre? Un vil mercado libre, diría. Bueno, ¿por qué? Porque decía que podía recopilar toda la información, así como lo dijo Eneas. Puede recopilar toda la información y con las nuevas tecnologías la puede procesar y es capaz, ese estado centralizador, es capaz de diseñar o saber cuál es el collar que le gusta a Olivia. Y antes de que Olivia vaya al mercado, el Estado se lo da. Y Olivia va a decir, exactamente, este es el que yo quería. Dice, ¿por qué no? Si tiene todos los datos, sabe los gustos, las preferencias, a quién quiere impresionar Olivia, el color, de qué metal le gusta. El Estado puede resolver a cualquiera, sea collares, sea zapatos, sea blusas, lo que quiera. El Estado puede y con las nuevas tecnologías se puede. Bueno, ese fue el cuento que le dio el premio Nobel a Leonid Kantorovich, al ruso. Bueno, al final de su libro, por aquí lo tengo, no lo traje ahorita, pero al final de su libro dice, bueno, es posible que obtengamos mejores resultados si en lugar de que en la Unión Soviética, digamos en Moscú, esté todo el aparato centralizador para todos los estados o las repúblicas, quizás sea mejor descentralizar y que cada república sea la que se encargue de ver los gustos y preferencias de la gente y pueda resolver para todos. Bueno, ahí es en donde él traicionó su propia teoría.
la planificación centralizada ha sido usada por los sistemas que han recibido distintos nombres. Bueno, porque pues ya no es como medio ofensivo decir que en la modernidad seguimos siendo tribus, pero el comunismo, el sistema comunista es una tribu. ¿Por qué? Porque tiene que tener un plan centralizado, tiene que tener un jefe, y así lo vemos en los países que se han embarcado en esa línea. El socialismo, el nazismo, es lo mismo. Tú revisa con todo lo que hizo Adolfo Hitler, siempre fue su idea el centralizar el poder. Y tenía claro a sus subalternos, pero él es el jefe y todos le tienen que obedecer. Y el que no obedece, bueno, pues le pone una bala en la cabeza y se acabó. El fascismo, o más moderno, los estados de bienestar. ¿Qué propiedades podemos ver inmediatamente de los sistemas de planificación centralizada? Primero, no puede haber propiedad privada. Por eso cuando subió el Che Guevara, cuando tomaron el poder los barbudos en Cuba, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro y otros, ¿sí? Una de las primeras medidas que tomó el Che Guevara fue desaparecer la propiedad privada. Desde este momento nadie es dueño de la casa que habita. Nadie es dueño de tierras, ni de granjas, ni de fábricas. ¿Por qué tenía que declarar eso? ¿Por qué fue esa política tan estricta? Bueno, pues era necesaria porque decía, aquí no vamos a permitir que haya diferencias de clase, que haya ricos y pobres, todos vamos a ser iguales. Y entonces, si deja o si permite, si elimina la propiedad privada, automáticamente se elimina el comercio. Y cuando se elimina el comercio, se elimina el único sistema o la única forma de generar riqueza, de que alguien dedicado al comercio pueda sobresalir sobre los demás. Por eso lo tenía que eliminar y así lo hizo. Así entendía él la teoría marxista y bueno, lo hizo. El resultado, una desgracia para todos los cubanos. Entonces, cuando hay planificación centralizada, no hay propiedad privada, no hay comercio y no hay dinero, no es necesario el dinero. Eso se les escapó a los cubanos. ¿Por qué? Porque no entendían bien. Por ejemplo, ¿para qué querían dinero si aplicaron lo que se llama la cartilla de racionamiento? Supuestamente les pagaba sus salarios. Por ejemplo, un cubano de sueldo mínimo ganaba 128 pesos cubanos. Yo estuve ahí en 1993 y 128 pesos cubanos no era ni $1 al mes, ¿eh? Está ahí hablando al mes. Bueno, entonces, ¿para qué querían dinero? Es algo que no entendieron. Y menos entendieron cuando dijeron que iban a crear otra moneda más, que es el CUC, y ahora les ha causado muchos problemas. Ya les recomendamos que lo eliminen y parece que lo van eliminando. Bueno, y todo lo quiere controlar el gobierno. Todo. No quiere que se le escape nada. ¿Por qué esas economías de planificación centralizada, llámalo país comunista o socialista, como quieras? La pregunta es ¿por qué todos fracasan? Muchos quieren, en América Latina, ahorita están subidos en ese tren, quieren ser comunistas, que no saben que necesariamente van a fracasar. Bueno, pues no quieren oír, pero el problema que tiene un país comunista es que elimina la posibilidad de que la gente piense. Porque si la gente piensa, entonces es capaz de tomar alguna decisión que no concuerde con el plan centralizado. Y cuando no concuerda, bueno, pues entra en conflicto con el poder central. Y eso no se vale. Eso implica que tiene que ser eliminado o despedido de ahí. ¿Sí? Entonces,
no puede pensar y no puede tomar decisiones. Tercer punto, todas las empresas, sean que produzcan zapatos, sean que produzcan pues que bicicletas, lo que sea, están dirigidas por burócratas. Alguien que el gobierno puso ahí. Y ese que está ahí dirigiendo una empresa, pues está a lo que mande el poder central. Pero ellos no son dueños. Ellos no sienten el riesgo de perder porque no es su empresa. Total, perderá el gobierno, pero ellos no. Entonces, tienen el incentivo incluso de hacerla que fracase porque, pues, menos trabajo. No hay forma de saber los gustos de cada uno porque, como lo dijo Karl Menger, cada persona es diferente. Así como cuando vemos un árbol muy frondoso, lleno de ramas y de hojas, pero en realidad cada hoja, aunque sean millones, como somos 7,000 millones de habitantes en este mundo, pero todos somos diferentes. Igual las hojas de un árbol, todas son diferentes. Entonces, Karl Menger dice eso de lomos económicos para tratar a todos, para tratar a los humanos como si fuera un solo hombre. Eso es una locura. Eso es una fantasía. Es una aberración. Es más, dice, una persona es diferente a sí misma conforme pasa el tiempo. Y eso lo puedes ver fácilmente porque si te comes una barra de chocolate, la primera barra de chocolate te va a saber muy buena, pero te doy enseguida otra barra de chocolate. Bueno, quizás te la comas y no te vas a ver tan mal, pero te doy una tercera o una cuarta y vas a buscar la forma de tirarla por ahí. ¿Por qué? Tú eres la misma persona, pero tienes diferentes gustos conforme pasa el tiempo, conforme consumes algún bien. Entonces, necesariamente no puede tener éxito una economía de planificación centralizada. A ver, por ejemplo, vamos a ver qué instituciones se forman en una economía de planificación centralizada. ¿Cuáles son las instituciones? Por ejemplo, educación pública. Todas las escuelas en un sistema comunista o socialista o de planificación centralizada, todas están bajo control del Estado. Esto pasa en México. Escuelas públicas y privadas, todas tienen que obedecer lo que dice el Estado. ¿Te fijas? Es terrible eso. O sea, puede ser que un país no se haga llamar comunista o socialista, como en Alemania. Ellos aborrecen a Adolfo Hitler porque pues era nazi, socialista, ¿sí? O comunista. Pero tienen un sistema educativo propio de lo que habría hecho Adolfo Hitler. Un sistema de planificación centralizada en educación. No corresponde a una economía libre, pero ahorita vamos a ver qué es una economía libre. Salud pública, toda en manos del Estado. Bueno, revisa tú en todos los países de América, así estamos, con sistemas de salud controlados por el Estado. Y más ahora que con esto de la pandemia, los estados tomaron órdenes o sugerencias de un órgano mundialmente reconocido, la ONU o la Organización Mundial de la Salud, que quiere dirigir la salud de todo el mundo. Bueno, pues malo, muy malo. Las empresas estratégicas en manos del gobierno, por eso fracasan nuestros países. Pero un punto así de filosofía, de por qué estos países necesariamente tienen que fracasar, intentaron crear el hombre nuevo. Hablaron mucho de ello. En Cuba se trató de hacer y en todos los países. ¿Qué era el hombre nuevo? Un hombre que no tuviera, vamos a decir,
los mismos defectos que en el capitalismo. Ahorita vemos lo que es el capitalismo, ¿sí? Pero, ¿te acuerdas? Hay un principio que postuló Carlos Marx para el hombre nuevo. De cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, ¿sí? ¿Eso qué quería decir? Que cada persona, como hombre nuevo, tenía que tratar de dar su máxima capacidad el día de hoy. Vamos a decir, si el día de hoy podía barrer 5 calles, el día de mañana se iba a aplicar para barrer 6, por lo mismo que le daban, el mismo sueldo, bueno, por lo mismo, no iba a pedir más por eso. Y al otro día, 7 y 8, 9, o sea, que tratara de dar más trabajo, más esfuerzo, sin pedir, como dice aquí, a cada quien según su necesidad, sin que pidiera más de lo que él podría consumir. Es decir, si antes me dabas, si al principio me dabas, por decir algo, 3 piezas de pan, mañana nada más quiero 2 y voy a trabajar el doble. Y después que nada más quiero 1 y voy a trabajar el triple. Bueno, está de locos eso es imposible, eso no es de ningún ser humano. Todos los seres humanos somos racionales, y ser racional, no solo los seres humanos, los seres vivos, lo que tiene vida es racional. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Tengo que explicar bien esto. Ser racional quiere decir que tú siempre tratas de dar lo menos a cambio de conseguir lo más. Es una actitud correcta, porque si tú fueras, vamos a decir, tú quieres naranjas, vas a donde hay naranjas, y en lugar de que quieras el mayor número de naranjas al menor precio, te comportaras al revés, querría decir que quieres a donde te den las menos naranjas y que sean las más caras. Bueno, pues ya perdiste. Sencillamente saliste, bueno, perdiste todo. Nadie se puede comportar de esa manera. Un patrón que diga, yo quiero los trabajadores más caros e incompetentes. Bueno, pues si se trata de comportar así, pues va a perder su fábrica, no dura ni 2 días, ¿sí? Un patrón debe tratar de buscar a los mejores trabajadores al menor precio. Y en el acuerdo, o en el mercado, o en el regateo, o en el... Sí, el regateo, sí, van a quedar en un acuerdo. Bueno, eso es lo normal, ¿sí? Lo mismo con sus mercancías. Si produce zapatos y dice, yo quiero dar la mayor cantidad de zapatos y conseguir la menor cantidad de beneficios, pues está muerto, se muere. Tiene que ser al revés, ¿sí? O sea, conseguir el mayor beneficio tratando de dar la menor cantidad, ¿sí? Eso es lo normal. Bueno, ya mencioné cosas bárbaras de lo que es la economía de planificación centralizada. ¿Por qué es imposible? Pero es imposible, pero existe. Desgraciadamente existe, pero es una cuestión política porque, bueno, ahí lo vemos, por ejemplo, con Fidel Castro o Cuba. Bueno, ¿cuántos años llevan en el poder? Y existen. Eso merece una explicación. Y la explicación no va en el sentido de las preferencias de la gente, va en el sentido de que necesitan un aparato policial, un aparato de fuerza coactivo, que quiera o no quiera la población, tiene que someterse a eso. Por eso, en un país comunista, cada ciudadano es policía de otro ciudadano. Qué horrible, ¿no? Bueno, pasemos a lo que es economía de mercado. Te enseño, les muestro el esquema que se ve ahí, un círculo y muchos puntos. ¿Qué significa eso? Que cada punto es un tomador de decisiones. Ahí no están esperando a que alguien les diga qué deben hacer. Cada uno toma sus riesgos, decide. Si quiere producir zapatos, pone su fábrica de zapatos. Si le va muy bien, qué bueno que siga.
si sus zapatos no se los compra nadie, bueno, pues atente a las consecuencias. Todo por torpe, porque no supiste dar lo que la sociedad quería, lo que los demás querías. Es decir, como tomador de decisiones, estás obligado a que los demás se vean beneficiados por lo que haces. Esa economía de mercado que hoy así le podemos llamar, pero en realidad nació apenas. Amigos, la economía de mercado es nueva. En los 100,000 años que lleva el hombre, el primer conato de economía de mercado se dio apenas hace 20,000 años. Es decir, antes de que se diera en ese entonces el primer trueque, el primero yo te doy, tú me das, te doy pescado y me das naranjas o lo que sea, ¿sí? Antes de eso, todo era salvajismo. Las tribus que querían lo que tenía la otra tribu, iban y arrebataban. Iban salvajemente, despojaban a los otros de lo que tenían y si era necesario, mataban a todos los de la tribu para llevarse lo que tenía aquella tribu. Eso era lo normal. Eso era lo que prevaleció durante 80,000 años. Hasta que alguien, una mujer, una bella mujer como Olivia, va a la otra tribu, les lleva un pedazo de pescado y les dice, se encontró a otra mujer, no les dice a todos, porque los otros también eran unos salvajes, pero encontró a una mujer que no eran salvajes, no eran tan salvajes porque se quedaban a cuidar a los niños y ancianos y eso, y hacer la comida y todo eso. Bueno, pero le hace la señal. ¿Por qué la señal? Porque ya no hablaban la misma, no tenían la misma lengua, ya hablaban diferente. Por eso es que vemos ahora franceses, alemanes, españoles, porque se formaban así lenguas diferentes. Oigan, pasaban miles de años. Estamos hablando de miles de años. Bueno, pero el trueque no necesitó un lenguaje común, simplemente una señal. La otra entendió, da lo que tenía, las dos voltean hacia sus tribus, hacia cada una donde vivía, y se van contentas, felices, porque tienen algo diferente y lo consiguieron sin violencia. Fue un hecho de las mujeres. Bueno, esa práctica no todos la entendieron. Muchos siguieron y siguen todavía aplicando violencia para obtener lo que quieren. Eso, ni modo que dijera yo, desde entonces, hace 20,000 años, se erradicó la violencia. Eso no existe. Todavía hay y seguramente va a haber todavía. Bueno, pero los pueblos que entendieron, los arameos, los fenicios, los romanos, todos se hicieron prósperos gracias al comercio. Y no tenían la teoría, simplemente se metieron a esa práctica. Y bueno, les dio prosperidad. No hubo un autor, un pensador que pudiera sintetizar las ideas, que pudiera teorizar las ideas como para decir, es que esta es la clave de la prosperidad. No había. Eso tardó muchos años. Pero, por ejemplo, después de muchos años, se da la revolución industrial, producto de esa libertad de comercio, de intercambio. Estados Unidos, de 1776 a 1894, tuvo un gran auge, precisamente porque ahí ya estaba Adam Smith, ya había escrito su gran obra, y bueno, ya se entendía, las ideas ya habían penetrado, al menos en una élite intelectual, y dijeron, aquí va a ser un país libre, aquí vamos a dejar que todos los que quieran poner sus negocios, que quieran producir, que quieran comercializar, importar, exportar, lo pueden hacer libremente, ni siquiera hay impuestos. Pasó el tiempo y viene el caso de Hong Kong, 1980, 84, por ahí. Hong Kong
es una cosa pequeña. La mitad del distrito de lo que era el Distrito Federal aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Una cosa pequeña. No tenían ni agua potable. No tenían tierras, ni tienen tierras para cultivar. Pero dijeron, vamos a experimentar a ver si es cierto que las fuerzas del mercado son capaces de satisfacer los gustos y preferencias de toda la gente. ¡Oh, sorpresa! Esa economía creció como nunca. El gobernante, en lugar de ponerse a ver quién crecía para cobrarle impuestos, simplemente les decía a los empresarios de todo el mundo, vengan, pongan aquí sus empresas, no los vamos a regular, no los vamos a controlar, no les vamos a cobrar impuestos. Y la gente fue y contrató a otras gentes, se convirtió en un polo de atracción. Y esa economía es uno de los grandes ejemplos de lo que es una economía libre. Algo que se debe entender muy bien, que yo encuentro, veo los libros de economía y realmente no se entiende, es el concepto de mercado. Aunque lo usamos y nos gusta ir a los mercados y vamos a ver dónde hay zapatos y recorremos muchas zapaterías y nos medimos todos los zapatos y al final no compramos nada, o sí compramos lo que sea. Pero mercado en esencia es esto. Está compuesto de dos personas, uno que quiere comprar y el otro que quiere vender. Es decir, hay un bien y hay dinero, en un tiempo y en un espacio, en un lugar. ¿Sí? Si se da el acuerdo, se formó el mercado. Y en ese momento, en cuanto se hace la transacción, aquí está. Me gusta, ¿qué es esto? Un pollito, no, un gatito. Bueno, me gusta el gatito. No, pero te lo vendo en 1,000 pesos. No, en 50. No, en 100. Bueno, en 200 pesos, ya quedó. Ok. En cuanto hacemos la transacción, pasa el dinero a la mano del otro y el gatito a la mano del otro. En ese momento se formó y se acabó el mercado. Y tú no lo ves, pero tan solo en ese hecho hay un destello, así como una luz que enciende. ¿Por qué? Porque ahí se formó riqueza. Y es la única forma de generar una riqueza correcta. Hay otra riqueza, alguien puede decir, no, pues para mí es más fácil, salgo a la esquina de la calle y asalto al que pase por ahí. Bueno, eso es robo. Eso se le llama juego de suma cero. ¿Por qué? Porque lo que uno pierde, el otro lo gana. Pero en este caso, los dos ganan. Se llama juego de suma positiva. Gana el cliente y gana el que fabrica el gatito. Pero este que fabrica el gatito, aquí, esta es la gráfica. Carlos Marx analizó la plusvalía del que ofrece, vamos a decir, del fabricante del gatito. Pero nunca se dio cuenta que también había plusvalía del otro lado, del lado del cliente. Por eso se van satisfechos, por eso ganan, porque sienten que hicieron una buena operación. En este momento, el que da el gato siente más valioso el billete que su gatito. Por eso que hace la transacción. Y el que recibe, el que da el dinero, siente que vale más el gato que su dinero. Por eso se hace la transacción. Por eso los dos ganan. Hay plusvalía, vamos a decirlo así, pero es mejor decir, los dos ganan. Win to win. We win. Bueno, entonces, una vez que se hace la operación, ahí se llegó a un punto de equilibrio. Ese es el mercado, ese es el equilibrio de mercado. ¿Por qué? Porque las dos voluntades soberanas, sin coacción de nadie, lograron hacer la operación. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el que fabrica
Gatitos no solo fabricó uno, se pone a fabricar más, muchos más. Y entonces ocurre un fenómeno muy interesante, que quiere decir, aquí lo tengo, quiere decir que el que fabrica de pronto empieza a tener ganancias enormes. Pero date cuenta de esto. Cuando era pobre, se comía un pollito al día. Y ahora que gana $1,000,000, ¿cuántos pollos se puede comer? Uno. Sigue comiendo uno. Pero aunque se comieran 100, que es hipotético, nadie puede hacerlo, de todas maneras estaría haciendo beneficio para la granja, el granjero, ¿sí? Los que cuidan los pollos, los que lo transportan, los que lo despluman, los que los cocinan, en fin, está haciendo beneficios con sus decisiones de cómo usar su dinero, ¿sí? Bueno, lo normal es que si está ganando todo esto, el que hace gatitos, ahora le suelta, le salta la idea de hacer perritos o poner una fábrica en Estados Unidos o en Argentina o en Bolivia, o una fábrica en todos los países. Es lo normal, le gusta invertir, la cabeza se le revoluciona y al rato no solo gatos, hace otras cosas, porque ese es el empresario. Cuando lo dejas libre, su cabeza se revoluciona y entonces gana, gana, gana. Pero la gente dice, él está ganando. Esa es la otra parte que nunca analizó Carlos Marx. ¿Por qué no analizó lo que pasaba cuando el empresario ganaba? ¿Qué hacía con sus ganancias? ¿Se las podía comer? ¿Hacía taquitos y se los comía? Imposible. A fuerzas los estaba invirtiendo. Pero al poner más fábricas, contrataba trabajadores, ingenieros, arquitectos, compraba materia prima y generaba nuevos productos para la gente que se sintiera beneficiada al comprar esos productos. Es decir, ese hombre estaba beneficiando a miles de personas. Es un arcángel, es un ángel, es lo mejor de la sociedad. Eso es el empresario, lo mejor de la sociedad. Bueno, entonces, como cuando la gente no entiende eso, porque dicen, no, pero es que se está comprando un yate. Sí, pero los yates, ¿sabes qué? También los hacen trabajadores. Y la pintura con que pintan al yate y los que tienen todo el timón y lo que tú quieras, todo lo hacen los trabajadores. Y también comen. Y también tienen derecho a la vida. Y también son hijos de Dios. Bueno. Entonces, si ese empresario usa su dinero en lo que tú quieras, siempre va a estar dando beneficios a la demás gente. Cuando se muere, no se lleva nada, pero la gente se benefició enormemente, ¿sí? Ahí tienes a Steve Jobs, ganó 45,000,000,000 de dólares, no sé cuánto, una cantidad enorme. ¿Cuánto se llevó? Pero ¿cuántos nos beneficiamos con lo que hace? Yo te estoy hablando en este momento con un invento de Steve Jobs. Bueno, entonces, ¿por qué los denigramos? ¿Por qué los estigmatizamos? Es que genera desigualdad. Cierto, cuando hay una economía de mercado se genera desigualdad, pero hay una cosa que se debe entender. El mercado o la economía de mercado, la economía libre, es incapaz de generar pobreza. No puede. Lógicamente es imposible generar pobreza. ¿Por qué? Porque cada vez que le vende algo a alguien, es porque ese alguien se siente beneficiado con lo que le estás vendiendo. Yo compré esta tarjeta, hice más pobre esta corbata, hice más pobre al que me la vendió, pues no. ¿Me hizo pobre a mí? No. Entonces, ¿por qué el cuento de que el capitalismo hace pobres? Pues porque no se entiende.
No se entiende y debería ser el papel de todos los economistas entender esto para poder explicarlo a todo el mundo y no anden equivocando el camino. Déjame hablarte un poco de los autores de las economías de mercado. El primero de ellos lo podemos ubicar como Aristóteles, filósofo griego. Algo entendió, no mucho, pero algo entendió, algo aportó. Después está Juan de Mariana. Seguro hay otros, pero Juan de Mariana es relevante. Federico Bastiat, ustedes por eso son la Sociedad Bastiat, un gran nombre. Karl Menger, von Bauer, von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Hans Hermann Hoppe, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto. Y hay más. No sigo hablando de ellos porque ahora hay una lista grande. Es una lista mucho más rica que la que promueve la planificación centralizada. ¿Cuál es? ¿Cómo puedes ver si algo es economía de mercado? Bueno, pues en primer lugar tienes que ver que en esa economía la propiedad privada es sagrada. Ahí donde no hay propiedad privada, olvídate, eso no puede ser economía de mercado, ¿sí? Hay propiedad privada y todos la respetan y los gobiernos están para proteger esa propiedad privada. Por supuesto, la consecuencia es que hay comercio libre. Los precios no los designa una agencia, no los dicta un presidente, un gobierno, un líder, no. Los precios se dan entre comprador y vendedor. Puede ser que este gatito con una persona valga o hacemos una transacción por 200 pesos y con la siguiente puede ser que sea 300. Los dos son precios de mercado, no tienen por qué ser iguales. Con otra más puede ser que sean 100 pesos, menos. Y es economía de mercado. Los precios no tienen por qué ser iguales. Eso es entender economía de mercado. Otro punto para detectar si es economía de mercado es que no hay impuestos. Prácticamente no hay impuestos. Prácticamente porque el problema es que como es algo nuevo, todavía no se entiende y por eso todavía hay violencia. Hay gente que quiere obtener sus cosas mediante la acción de la fuerza y entonces va y roba, asalta. Y bueno, pues la pregunta es, ¿y qué se hace en ese caso? Están destruyendo a la institución básica de la economía de mercado, que es la propiedad privada. Bueno, pues se necesita un órgano, un ente que castigue, así como en un árbitro de fútbol, que castigue al que viola la regla. En un árbitro de fútbol tú verás que el árbitro corre mucho para allá y para acá, pero nunca puede patear la pelota, porque no es para eso, es para cuidar que nadie viole las reglas. Y al que, si tú ves en un partido de fútbol que el árbitro pues vio que venía la pelota y podía meter el pie y meter un gol, ¿qué haces? Pues agarras una botella y se las arrojas en la cabeza. ¿Por qué? Porque le tienes que decir, ese no es tu papel. Se va a enojar porque ya tiene ahí lo descalabraste, pero le dices, es que te mereces eso, porque tú estás saliéndote de tu papel, tú no eres para patear la pelota, tú nada más eres para cuidar que el juego funcione. Así deberíamos de entender el papel de un gobierno, que es muy necesario mientras no respetemos las reglas del mercado. Toda la educación en una economía de mercado, toda tiene que ser privada. Los gobiernos no deben tener ninguna escuela, porque si la tienen, abusan. Si la tienen, lo que hacen es obligar a que se enseñe lo que les conviene a ellos. Y eso normalmente no le conviene a la sociedad. Lo mismo con la salud, tiene que ser privada. A diferencia de economía de planificación centralizada, toda la salud la maneja el gobierno. Por eso se muere fácilmente la gente. ¿Cuáles son los nombres que recibe una economía libre?
pues también puede recibir el nombre de capitalismo, o economía de mercado, ya dijimos, economía descentralizada, liberalismo o neoliberalismo, para que se enojen muchos izquierdistas, o libertad económica, simplemente. Lo importante no es el nombre, lo importante son los principios con los que se basa. Y los principios, ya dijimos, tiene que respetarse la propiedad privada, respetar a la gente, no haber robos y no haber fraudes. Bien. Pues quiero dejarlo hasta aquí, pero me gustaría decirles que si alguien quiere enterarse más de todo esto, lo primero, y cualquier economista que se precie de ser economista, tiene que póngase un examen. Si leyó este libro, que se llama Libertad de Elegir, si se lo sabe de cabo a rabo, bueno, pues ya es un punto bueno para saber que es un economista. Si ni lo conoce, nunca lo ha visto, lo siento, usted no es economista. Si quiere aprender un poco más, váyase a este libro, Camino de Servidumbre, de Friedrich von Hayek. Un libro maravilloso, un autor increíble, y que, por cierto, en las escuelas, en el 99% de las escuelas de toda América Latina y muchas de Estados Unidos, es más, la mayoría, no lo ven, lo desconocen. Pero si ya de plano se están enamorando de lo que es una economía de mercado, si a diferencia de lo que es una economía centralizada, les ha latido en el corazón la razón y el sentir de que lo mejor para un país es economía de mercado, entonces profundicen su pensamiento y sus ideas con este libro que se llama La acción humana, de Ludwig von Mises. Difícil de conseguir, lo sé, pero por suerte el capitalismo ya inventó Amazon y ustedes lo pueden pedir y les llega directamente a su domicilio mediante un dron. Bueno, no, todavía no, pero mediante el correo sí. Bueno, y pues muchas gracias, estoy a su disposición. Muchas gracias, Olivia, ha sido un placer compartir con ustedes, con Alejandro Balcácer. Olivia, muchas gracias. Gracias. Excelente exponencia, querido doctor Santos, la verdad, y todo muy ejemplificado con todo lo que nos ha dicho, ha sido muy, muy interesante. Gracias, Muy bien, gracias. ahora vamos a continuar con Alejandro Balcázar Montalo. Déjenme compartirles, por favor, un poquito de su biografía. Alejandro Balcázar es apasionado en tender puentes entre ciudadanos y gobiernos. Él es presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz. Es especialista en comunicación política y corporativa. Docente de posgrado que busca incorporar las herramientas y redes sociales en las aulas para migrar docentes análogos a docentes digitales. Emprendedor con experiencia liderando startups vinculadas al marketing, comunicación y social media. Así que un gusto, querido Alejandro, gracias por estar presente en esta conferencia online. Así que vamos a escuchar un poquito tu análisis breve de todo el tema que hemos hablado hoy y a hacer algunas preguntas para poder debatir. Gracias. Muchísimas Adelante, gracias, Olivia. Gracias, Olivia. Muchas gracias al profesor Santos Mercado, al profesor Eneas Biglione, a la institución Thomas Jefferson Institute y a todas las organizaciones que hacen posible este evento. Es para mí importante poder estar presente hoy porque este evento de alto nivel académico en el cual han hablado estas dos ponencias de forma magistral, han ejemplificado con lujo de detalles cuáles son las diferencias sustanciales que hay entre una economía centralizada y una economía con libertad de mercado, ¿no? Y creo que ejemplos en la historia hay muchos y podemos nosotros palpar, sobre todo en América Latina, cuánto daño han hecho a las sociedades que han retrasado o han aletargado su desarrollo, ¿no?
gracias a estos gobiernos populistas que en muchos casos están alineados a las economías centralizadas, ¿no? A la planificación centralizada, como decía Eneas. En ese sentido, creo que vale la pena preguntar y aclarar, preguntarle, mejor dicho, a los ponentes, ¿por qué creen que América Latina está muy ligada a este sentimentalismo que añora los populismos y esta economía centralizada? No hemos visto cómo en el caso de Bolivia ha vuelto el populismo nuevamente, en el caso de Argentina el retorno al populismo. Vamos a ver qué sucede con Brasil. En Colombia hay una gran apuesta por que vuelvan los caudillos populistas y con ello las economías centralizadas. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Por qué estamos tan distantes de todos estos resultados que son tan vistosos a vuelo de pájaro, en que tenemos unas grandes bondades de la economía de mercado, pero nosotros seguimos arraigados ante ese caudillismo centralista? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede eso en América Latina? ¿Puedo? Adelante, Eneas o doctor Santos, estamos aquí para escuchar, a conversar sobre la pregunta de Alejandro. ¿Me das chance, Eneas? Sí, adelante, Bueno, profe, claro que sí. es una pregunta muy importante, pero muy importante. Le pegaste al clavo, Alejandro Balcázar. Tenemos que resolver esa pregunta. Mira, en Inglaterra existió algo que se llama Sociedad Fabiana, que la fundó un matrimonio. Se me olvidó ahorita sus apellidos. Bueno, pero ese matrimonio, quizás bien intencionado, pensó que las ideas marxistas eran las correctas para el desarrollo de la humanidad y de cada pueblo, ¿sí? A lo mejor demos el beneficio de la duda. Se trasladan a Estados Unidos con todo un plan premeditado, bien fundado, y lo que dicen es, además porque Gramsci y otros autores abundaron sobre esto, pero dicen, lo que tenemos que hacer es conquistar los centros de ideas, los centros intelectuales, ¿sí? Y entonces se toman como tarea apoderarse de los departamentos de economía y de filosofía de las principales universidades de Estados Unidos. Y efectivamente se apoderaron de Harvard, del MIT, de Princeton, de Yale, las mejores universidades. Y bueno, difundieron el marxismo, formaron nuevas generaciones y esas generaciones se dispersaron en todos los Estados Unidos, Canadá y América Latina, pensando en que esas universidades eran muy buenas, mandaban a sus hijos a que estudiaran allá y se contagiaron de marxismo y de socialismo, de todas esas ideas socialistas. Cuando regresan a sus países, pues empiezan a postularlas aquí y todos los que recibieron esa influencia, pues se hicieron marxistas. Tuve todas las universidades, prácticamente todas, parece que hay dos, tengo el gusto de saber que hay ya dos que se han salido de ese huacal, ¿sí? Pero se hicieron socialistas, se hicieron comunistas, marxistas, ¿sí? Y los jóvenes solo eso aprendían. Y por eso se pusieron a hacer planes en contra del capitalismo, en contra de los ricos, en contra de lo empresarial. Vieron con estigma a todo lo que producía beneficios. Ellos mismos nunca quisieron formarse como empresarios, no. O sea, prácticamente aceptaron de buena gana ser soldados o ser esclavos del Estado o de alguien. Pero ¿cómo se iban a manchar con el dinero? ¿Cómo iban a querer ser banqueros?
Por eso tú ves que no se forman bancos en toda América Latina, porque está visto que la gente maneje el dinero, es como un pecado. Y entonces, esa herencia socialista que vino de la sociedad fabiana, yo creo que nos ha hecho mucho daño y cuesta mucho trabajo erradicarla. Muchos liberales todavía no lo logran entender. A mí me gustaría que en cuanto se entienda puedan decir, pues tenemos que rescatar a las universidades. Las universidades, para empezar, no deben estar en manos del gobierno, pero más allá, los liberales tienen que tomar el control, hacerse rectores de sus universidades. ¿Para qué? Para empezar a cambiar ese clima intelectual que tanto nos ha dañado. Esa es mi respuesta, quizás Eneas la pueda complementar. Claro, con gusto. Bueno, el Alejandro nos preguntaba acerca del fenómeno del caudillismo en América Latina, ¿verdad? Sí. Entonces, una cuestión importante de entender es que precisamente la planificación central, en términos generales, se puede decir que puede dar lugar a abusos de poder, ¿verdad? Y cuando uno estudia la historia de la humanidad, básicamente va a entender, digamos, que de las monarquías europeas muchas veces sale o parte la idea de modificar eso que era el poder absoluto de los monarcas, ¿verdad? Que realmente tomaban todas las decisiones que a uno se le pueda ocurrir, o sea, permitir lo que ellos quisieran y prohibir aquellas cosas que ellos tuvieran, si tenían un mal día, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa suma del poder público, que vendría a ser poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial en las repúblicas occidentales de hoy en el mundo, por supuesto que los monarcas, digamos, lo tenían todos en las manos de una sola persona. Entonces, partiendo, digamos, de la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, y como resultado quizás de movimientos revolucionarios, verdaderamente revolucionarios grandes, como por ejemplo la Revolución Francesa, que lo que hizo fue precisamente evitar los abusos de poder por parte de los monarcas, empezando por Francia, básicamente se puede decir que se crea una camisa de fuerza, digamos, sobre los gobernantes, ¿verdad? Muchas veces la gente usa las palabras gobierno y Estado de manera indistinta, como si fueran la misma cosa. La realidad es que el gobierno está conformado por personas, ¿verdad? El presidente, los legisladores, los ministros, los secretarios, etcétera, mientras que el Estado es precisamente lo que, partiendo de la Constitución, ¿verdad?, establece una camisa de fuerza precisamente al poder de los monarcas. Había un presidente que duró más de una década en América Latina, precisamente en el caso de Ecuador, que se llamaba Rafael Correa. Él tenía una banda presidencial que siempre me llamó la atención. La banda presidencial decía, mi poder en la Constitución. Y realmente en una democracia republicana occidental, latinoamericana en este caso, la banda presidencial tendría que haber dicho los límites a mi poder en la Constitución. Porque precisamente lo que establece es una camisa de fuerza, y eso es lo que se conoce como el Estado, que es el aparato, los límites que crean la famosa separación de poderes en, como decíamos antes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que en la Edad Media, digamos, estaba todo en manos de una sola persona. Entonces, el fenómeno del caudillismo en América Latina, socialismo del siglo XXI, populismo, distintas maneras de llamarlos hay, lo que está pasando precisamente es un regreso a la Edad Media, lamentablemente, una involución, no una revolución, en la que otra vez una sola persona, digamos, vuelve a tener los poderes, los tres poderes, digamos, fundamentales en las propias manos, ¿verdad? Y a todo esto se le agrega, digamos, un poder también muy importante, que es el famoso cuarto poder, que si bien no es parte del gobierno, o es deseable que no fuera parte del gobierno, precisamente se trata de los periodistas, ¿verdad? Los medios y demás, que son los que tienen, digamos, la tarea de informar a la gente de qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades que se tienen en un país, denunciar en muchos casos violaciones de derechos y sobre todo violaciones de derechos fundamentales, ¿verdad? Lo que se conoce popularmente como derechos humanos. Entonces, estos caudillos, como les explicaba antes, para resumir, vuelven a concentrar el poder en las manos de una sola persona, que ahora funge como ejecutivo, legislativo y judicial, y al mismo tiempo, digamos, amordazan a los medios, ¿verdad?
Quizás el caso más claro es el de Venezuela, ¿no? Que ha experimentado un proceso de cubanización en el cual hay, digamos, una estructura de poder, ¿verdad? Que lo que ha hecho es concentrar todo, digamos, en la figura de Nicolás Maduro, y que realmente hemos visto los resultados, o sea, la cantidad de millones de venezolanos que han debido abandonar su país en busca de oportunidades económicas, digamos, en otros países. En Bolivia hay muchos venezolanos, en México hay muchos venezolanos, en Argentina hay muchos venezolanos, en Colombia, que queda al lado, hay muchísimos venezolanos. La realidad es que estos procesos, digamos, de caudillismo, que tienen a la planificación central como un tema muy importante en su agenda, han tenido resultados dramáticos, ¿no? La cantidad de familias que están separadas hoy en día en Venezuela, y, y lamentablemente es un proceso que se ha intentado aplicar, digamos, en distintos países, con resultados que han sido hasta el momento lamentables, ¿no? Digamos, es como que hay una correlación entre planificación central y desastre económico, ¿verdad? Las economías más planificadas del mundo normalmente no pueden ser clasificadas como democracias, sino como autocracias, y al mismo tiempo hay una correlación entre el nivel de intervención estatal en los mercados, digamos, y hambre, obviamente, entre la población. Perfecto. Muchísimas gracias, Enea, por la respuesta. Y voy a terminar mi intervención con una pregunta en la cual quiero que podamos ver cómo ustedes han expuesto sobre las libertades, sobre las bondades que tiene un modelo de economía de mercado, pero hace más de un año nosotros vivimos en un contexto de pandemia mundial con el COVID-19 que nos ha hecho replantear muchas cosas, cómo vivimos, cómo comerciamos, cómo nos cuidamos, nuestra vida en sociedad se ha puesto en tela de juicio y hemos tenido que adaptarnos a lo que se conoce como la nueva normalidad. A todo esto, los gobiernos, los gobernantes, han aprovechado porque justamente en este contexto las libertades se han ido cortando y se han ido cortando las libertades de la ciudadanía sobre pretexto de cuidar a la ciudadanía, sobre pretexto de la crisis sanitaria, en fin. Y quienes han pagado esa factura son los ciudadanos, los empresarios, los emprendedores, el sector profesional, la mano de obra, en fin. La economía ha sido trastocada por estos gobiernos y lo que me pregunto es, ¿hay algún ejemplo de alguna economía de mercado que hubiese quitado, que hubiese hecho uso mínimo de esta restricción de libertades para administrar la pandemia con éxito? Y lo segundo, ¿hay algún ejemplo, si ustedes pueden enumerar un ejemplo, que sobre pretexto de la crisis sanitaria ha empeorado las restricciones o ha cortado las libertades a sus ciudadanos y que puedan ejemplificarlo? No sé, quisiera ver las dos caras de las monedas. Bueno, empiezo yo, profe Santos, ¿le parece? Perfecto. A ver, un caso que creo yo que nos permite contrastar dentro de un mismo país es el de los Estados Unidos, por ejemplo. La realidad es que la pandemia, o sea, siendo un país súper federalista, digamos, o federalista de verdad, a diferencia de muchos de nuestros países que la Constitución establece federalismo, pero no se lo practica. Lo interesante es, de alguna manera, ver cómo en Estados Unidos hubo una diferente reacción en materia a nivel de estados, ¿verdad? Vos sabés que, Alejandro, que son unos 50 estados en los Estados Unidos, y la verdad es que hubo una diferente reacción en aquellos estados gobernados por gobernadores demócratas, digamos, se aplicó una férrea restricción a salir, ¿no? Quédate en casa era el principio fundamental, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en los estados gobernados por gobernadores republicanos, digamos, había como una mucho mayor libertad, digamos, una mayor flexibilidad. Y en ese aspecto, digamos, tenemos que entender que apenas empezó todo este problema, que no hay dudas que era un problema para el cual el mundo no estaba preparado, realmente, digamos,
había como una dicotomía, ¿no? En general los políticos del mundo estaban diciendo, bueno, a ver, no vamos a sacrificar las vidas de nuestros ciudadanos precisamente por el hecho de que vayan a trabajar o que vayan a la universidad o en el nombre de un éxito económico, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una falsa dicotomía, desde el punto de vista que si uno se queda en su casa, es muy probable que no se contagie del COVID-19, pero al mismo tiempo también es muy probable que no tenga para darle de comer a sus hijos, ¿verdad? Si no va a trabajar. No todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene una computadora en su casa. Digamos, pensar que todo el mundo lo tiene realmente es una locura en nuestro continente americano, digamos, donde hay tasas de pobreza importantes en muchos países, sobre todo en los más planificados centralmente. Entonces, la pregunta es, digamos, qué resultados obtuvieron y la realidad es que, eh, digamos, las economías más complicadas hoy, en un país rico como los Estados Unidos, que en términos generales se puede decir que es rico, eh, al menos por el momento, digamos, se puede decir que el impacto económico fue enorme y tampoco hubo una variación significativa en el número de víctimas de COVID-19. De hecho, muchas de las ciudades, pese a estar completamente cerrados, por ejemplo, en los medios americanos se veía, por ejemplo, en Nueva York, que lamentablemente parecía Walking Dead la ciudad, o sea, no había absolutamente nadie en las calles, ¿verdad? Precisamente como está hoy la ciudad de Rosario, en Argentina, desde las 6 de la tarde todo cerrado, un martes, está bien que hoy es día feriado, 25 de mayo, pero la realidad es que nos pidieron 9 días, ¿no? Hace 3 precisamente, para cerrar absolutamente todos los comercios a partir de las 6 de la tarde. Solamente pueden hacer delivery las empresas de comidas y demás. Y yo creo que se está cometiendo un error importante al no darle a la economía la importancia que merece. Se está cometiendo un error importante desde el punto de vista quizás de exagerar las cifras de enfermos y de muertos de COVID-19. Se entiende perfectamente la preocupación de los políticos, digamos, por la no proliferación de estos casos, pero la realidad es que la economía la están amordazando desde muchas partes, y independientemente del hecho de que eso es inconstitucional, porque el comercio en Argentina, por ejemplo, digamos, es un derecho constitucional. O sea, uno tiene derecho a ir a trabajar, uno tiene derecho a abrir su comercio, sea cual sea. Digamos, lamentablemente se está haciendo o sea, está teniendo esto un impacto económico, digamos, que hace ya varios meses que el país, digamos, no estaba en capacidad de afrontar, ¿verdad? Por eso es que las noticias que ustedes van viendo en materia de economía en Argentina son cada vez peores, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, para mí es una falsa dicotomía, porque realmente el que no va a trabajar no puede comprar nada, ni servicios de salud, ni comida, ni pagar el alquiler, y digamos, eso hunde al país en un problema enorme que va a tener un impacto a largo plazo importante, ¿verdad? Y otro tema que a lo mejor te interesa tocar es el tema de las vacunas, que es un tema polémico, con lo cual, independientemente de si las vacunas funcionan o no funcionan, que ese es un tema del que podemos hablar como una semana más o menos, pero el punto es que, como les comenté en mi presentación, lamentablemente, cuando le das más poder al poder, muchas veces lo que pasa es que se cometen abusos desde el punto de vista de lo que sería la administración del presupuesto, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal considero que el caso de corrupción a nivel regional latinoamericano más grande hasta ahora conocido había sido el caso de Odebrecht, la constructora brasilera, que había hecho un desastre, digamos, en materia del manejo de la obra pública en América Latina. Y yo creo que dentro de 3, 4 o 5 años, o quizás antes, digamos, vamos a ver que la compra de las vacunas, independientemente del origen y demás, ha sido con unos sobreprecios espectaculares, y es muy probable que si esa información sale a la luz, se convierta en el nuevo caso más grande de corrupción. Y todo esto independientemente de si las vacunas funcionan o no, si realmente tienen un impacto, digamos, en el nivel, digamos, de contagiados y posteriormente de fallecidos, ¿verdad? Eso un poco son mis consideraciones respecto a lo que está pasando hoy en el mundo. Muchas gracias, Eneas. Me encanta tu pregunta, Alejandro Balcázar. Es otra pregunta muy importante. Mira,
la izquierda tiene mucha experiencia para gobernar. La izquierda tiene, sobre todo la izquierda moderna, marxista, tiene de experiencia, bueno, todo el siglo pasado prácticamente fue un siglo de izquierda. La Revolución Mexicana fue la primera revolución izquierdista. De ahí la Revolución Rusa, luego la Revolución China, luego la cubana, todos los países del este se volvieron socialistas y han acumulado una experiencia increíble. Bueno, claro, ha habido también algunos intentos de llevar la contraria, ¿sí? Como Hong Kong, Estados Unidos, en fin. Pero, ¿qué sucede con esta izquierda que no quiere dejar el poder y que lo está tratando de recuperar a toda costa? Sea en Perú, sea en Colombia, en Bolivia. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos aprovechan todo fenómeno para volver a concentrar el poder, ¿sí? Y nosotros estamos cosechando el error de haber permitido que nuestro sistema de salud lo haya controlado, lo esté controlando el gobierno, ¿sí? Yo me pregunto, si el sistema de salud hubiera estado en manos totalmente privadas, centros de investigación médica privados, hospitales privados, y llega esta pandemia, pues naturalmente pienso yo que pondrían inmediatamente, se pondrían a trabajar para tratar de contrarrestar los efectos, para buscar curas y buscar vacunas o lo que sea. Porque no puedo pensar que el Estado lo puede hacer mejor que el sector privado. Pero no, el sector privado se quedó dormido, bueno, porque no es propiamente un sector privado, está sometido al poder de los gobiernos izquierdistas. Y entonces han aprovechado esta pandemia para concentrar el poder en cada uno de los países y que cada uno de los países se someta a decisiones internacionales. Como que hay la intención que desde un órgano central, ya llámese OMS, llámese ONU u otro, empiecen a controlar la vida de cada uno de los países. Y eso es muy, muy grave. Lo están haciendo. Lo están logrando de alguna manera. Lograron tirar ya a muchas economías. Mataron a miles de empresas. En México van más de 1,5 millones de empresas que han cerrado sus puertas, ¿sí? Por las medidas que impuso el gobierno siguiendo, supuestamente, no por la inteligencia de los gobernantes de aquí, sino ateniéndose a las medidas internacionales. Y esas medidas internacionales nos han afectado enormemente. Es un complot y es un ensayo de poder. Y yo creo que van a seguir tratando de controlar en todas formas, en todos los rincones y en todos los renglones de la economía y de otras de otros renglones de la cultura, en fin. Aquí es en donde tenemos que pensar el papel que tienen los liberales, que apenas estamos saliendo del cascarón. No tenemos experiencia, estamos apenas viendo qué es lo que hay y pensando qué es lo que podríamos hacer, pero de que nos llevan de calle, nos llevan. Yo les puedo decir tan solo con el presidente que hoy tenemos en México, que lo está destruyendo, ¿sí? Y que al principio mucha gente pensaba que no iba a hacer nada malo, se veía muy tierno el viejito y nadie pensaba que iba a perjudicar a este país. Además, igual que Chávez, prometía que no iba a atacar a la empresa privada, pero lo que yo puedo ver es que es un lobo con un disfraz con una salea de oveja, porque así son. Y entonces, mientras nosotros no veamos, no podamos detectar cómo se manejan estas fuerzas y podamos dar alguna respuesta, aumentar el número de liberales, de gente que
que tenga una cultura diferente a la del Estado, a la oficial, pues vamos a estar en franca desventaja, y yo no dudo que más adelante el control del Estado, el control de los gobiernos izquierdistas va a ser mucho mayor y destructivo para todos. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Olivia. Perfecto. Muchas gracias, Perfecto, Alejandro. doctor Santos. Muchas gracias. Yo voy a finalizar este evento con una última pregunta. Sí. El gran reseteo que propone el Foro Económico Mundial, ¿es planificación central a nivel global? ¿Qué opinas? Por supuesto que sí. Has dado en el clavo. El intento es planificación centralizada, ¿sí? No es otra cosa. Planificación centralizada, manejar una moneda única donde ellos la manejen. A mí me encantaría, por ejemplo, que nada más hubiera una moneda, pero no manejada por ningún gobierno, ni por Bitcoin, que tampoco le tengo confianza. Ojalá que vean mi conferencia sobre el dinero oro, porque el oro no se puede aumentar y se pueden hacer billetitos así como estos. Le embarras 1 gramo de oro y ya vale 1,800 o 2,000 pesos ahorita, 2,100. Y puedes hacer billetes de menor denominación, pero si son billetes que tienen oro en realidad, entonces no puede haber falsificación y los gobiernos no pueden encender la maquinita para hacer billetes a su antojo. Esa sería una gran iniciativa, pero en general no confío en ningún gobierno. John Biden ahora está dispuesto a hacer $2 trillones que para incentivar a la economía. Por eso es que el dólar se está cayendo. Está destruyendo, con eso va a destruir a su país. Al rato va a ser otra Venezuela más. Es todo mi comentario. Muy buena pregunta, Olivia. Muchísimas gracias, doctor Santos. Bueno, y esto del Foro Económico Mundial realmente da para otro evento, igual para hablar más en detalle, ¿no? Para que las personas puedan enterarse un poquito, ¿no? De todo lo que va a pasar, de todo lo que está pasando. Así que voy a dejar ahorita, voy a ceder el espacio al licenciado Fernando Vargas, que él es el presidente del Colegio de Economistas, y él nos va a dar un comentario para finalizar este evento, por favor. Adelante, licenciado Fernando, lo escuchamos. Gracias, Olivia. Gracias, espero que se escuche bien mi micrófono. Un saludo para Enea Biglione. Realmente fantástica tu exposición, Enea. Y también, por supuesto, para el profesor Alejandro Balcácer y el profesor Santos. Ha sido muy, muy esclarecedora. Yo simplemente, coincidiendo básicamente con lo que están ustedes planteando, quería mencionar, aparte de felicitarlos por la conferencia, que es cierto lo que decía y lo que se enfocaba en al principio, ¿no es cierto? Hay una dificultad tremenda con la planificación central justo por lo cambiante que son los gustos y preferencias de la población, ¿verdad? Y aparte por lo complejo y costoso que es ese proceso. Hay más a contar que existe, o mejor, no existe en la planificación central un sentido de pertenencia. Y eso lo puede ver usted lo que es de todo no es de nadie al final, ¿verdad? Y eso lo puede ver usted cuando va a la plaza, enseguida la gente pone los pies no sé, en el banco, está mal sentado en la parte de arriba. Y usted no lo va a ver eso en la casa propia, ¿no es cierto? Donde existe alguien que le diga, oye, estás arruinando el asiento, ¿verdad? O uno mismo dice, es mi asiento, yo lo pagué y no lo voy a hacer. Eso es algo que se da también, ¿verdad? Tampoco existe una relación entre el costo de hacer algo y el resultado. Y me explico mejor. El dolor, el olvido, contrario a lo que uno pueda pensar de que son malos, no necesariamente son malos, ¿no? El olvido sirve para que usted elimine aquellas experiencias negativas y puede seguir con su vida normalmente. El dolor sirve para que usted reconozca que tiene algún miembro de su humanidad que está lastimado y usted debe dejar de estar asentándolo para no lastimarse más aún, ¿verdad? Lo deja reposar. Yo no conozco una empresa privada que invierta y pierda y de pronto insista sin ningún sentido
a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque las pérdidas que asimila su balance le duelen a uno y uno no lo quiere volver a hacer, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente reconoce que hay que hacer mejores prácticas o finalmente paralizar esa operación, así de sencillo. No ocurre eso cuando administra un gobierno de planificación central. Usted va a encontrar que no existe ningún ministro y pueden gastar 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares sin ningún tipo de consecuencia. Entonces eso por ahí creo que es una diferencia muy central. Otra cosa, no existe competitividad, ¿verdad? Entonces, acá usted puede tener un sinnúmero, para poner el ejemplo de los entes de gestores de salud, un sinnúmero de entes gestores de salud, cada uno con su propia burocracia, su gerencia, su directorio, pero todos tienen que ver con un tipo de usuario, del magisterio, los profesores, que están casados y que no pueden mudarse, no existe la competencia, que es lo que al final de cuentas se traduce en un mejor servicio de calidad y seguramente más eficiente. No, el profesor está necesariamente vinculado con el ente gestor de salud del magisterio, de los profesores. No existe, no tiene la posibilidad de migrar a otro para considerar cómo sería un mercado donde yo tengo la elección de elegir, ¿verdad? Además, parece que hay definitivamente un interés por mantener la burocracia, por mantener ineficiencias, a propósito de mantener, como digo, esa burocracia, que es el grupo operativo para mantener arriba a esa casta de gobernantes que están, por supuesto, con mucho privilegio con respecto a la población, al resto de la población. En Bolivia, por ejemplo, de acuerdo al Banco Mundial, existe un 6.3% de gasto ineficiente, 6.3% del PIB. O sea que en lugar de pedirle más impuestos, más esfuerzo fiscal a la gente, usted lo que debería es por ahí surcir su bolsillo, ¿verdad? Y por gasto ineficiente se entiende a los sobreprecios, a las coimas, a las malas operaciones, a los supernumerarios. Eso se debe por ahí limitar, que son características propias de la planificación central. Además, ¿por qué? Por ahí preguntaba Alejandro Alcázar, preguntaba por qué es que me golpea tanto en América Latina este tema. Porque competimos, me parece, contra un sistema no visible, inmaterial, inexistente, utópico. Entonces, no se puede competir contra algo que es inexistente, contra la promesa de que algo funciona, que es mejor, que es ideal, pero no lo vemos, pero no se lo pueden presentar en la práctica, ¿no? Y para terminar, hay una pérdida, como decía el profesor Santos, Mercado, una pérdida progresiva de libertades, que eso creo que es fundamental, y mucho más para las personas que estamos acá en este auditorio. Solamente ese comentario quería dar. Muchas felicidades a Eneas, a usted, Olivia, al profesor Santos Mercado, a Alejandro Balcázar también y a todos los que están participando. Gracias desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz. Un fuerte abrazo y vamos a estar presentes en todas sus actividades. Gracias. Muy amable, licenciado Fernando, y realmente es un gusto contar con usted, con su colegio igual, y todos los comentarios que ha dicho realmente es totalmente cierto y bueno, ¿no? Así que le agradezco mucho, le agradezco también a Eneas Diglione, al doctor Santos, a Alejandro Balcázar y a todos los que han estado presentes en esta conferencia y bueno, pues no, será para un próximo evento. Muchísimas gracias. Hasta luego.